Lo que van a escuchar ahora es la llamada que México no debería haber conocido. AMLO llamó a Sheinbaum desde Palenque y le dio un ultimátum que ningún expresidente debería poder darle a una presidenta en funciones. O paras a Harfuch o vamos a tener un problema muy grave. Y mientras eso ocurría, en una corte federal de Texas, un gran jurado revisaba pruebas contra prominentes políticos mexicanos vinculados al huachicol. Pruebas que, si se convierten en acusación, van a hundir a la 4T de una manera que ninguna mañanera va a poder explicar. Cuando entiendan lo que está en juego, nada va a volver a verse igual. Para entender por qué la llamada de AMLO a Sheinbaum exigiendo que frene a Harfuch es el episodio más revelador de todo este gobierno, hay que entender primero qué tan lejos ha llegado Harfuch en las últimas semanas, porque las palabras no pesan lo mismo cuando salen de cualquier boca. Y esta llamada, señoras y señores, no sale de la boca de un expresidente preocupado por el rumbo del país. Sale de la boca de un hombre que siente que el cerco se está cerrando alrededor de su familia, de su clan, de la red de poder que construyó durante 6 años y que creyó que iba a sobrevivir intacta después de que se fuera a Palenque. Y para entender por qué ese cerco se está cerrando, hay que entender lo que ha pasado en las últimas semanas dentro del gobierno de Sheinbaum. Porque algo cambió, algo que en Palenque no estaban esperando. Algo que rompió el pacto no escrito que AMLO creyó que había sellado cuando eligió a Sheinbaum como su sucesora. Ese algo, una vez más, tiene nombre, se llama Omar García Harfuch. Pero antes de hablar de lo que Harfuch hizo esta semana, hay que hablar de quién es este hombre realmente, porque México lo conoce como el secretario de Seguridad, como el hombre que sobrevivió a 400 balas en Paseo de la Reforma, como el funcionario que ha encabezado los operativos más sonados del gobierno de Sheinbaum. Pero lo que muy pocos están explicando con claridad es que Harfuch no es solo un funcionario eficiente, es el elemento más disruptivo que ha entrado al sistema político mexicano en años. Porque Harfuch no llegó al gabinete con deudas políticas con Palenque, no debe su cargo a la nomenclatura de Tabasco, no tiene compromisos con el cártel de las 4 AES. Llegó con una sola lealtad, la lealtad a Sheinbaum. Y eso, en un sistema donde todas las lealtades están cruzadas y todas las agendas tienen dueño, lo convierte en el hombre más peligroso del gobierno. Porque un hombre sin deudas con Palenque es un hombre que puede actuar sin pedir permiso a Palenque, y eso es exactamente lo que ha estado haciendo. Esta vez no estamos hablando solo de los decomisos de Huachicol o de los expedientes contra los hermanos Farías Laguna. Esta vez estamos hablando de algo mucho más directo, mucho más personal, mucho más cercano a los nombres que en Palenque se consideran absolutamente intocables. Harfuch fue recibido en el Senado esta semana como un rockstar. Morena, que antes lo criticaba abiertamente, que lo veía como un intruso en el gabinete de Sheinbaum, como un elemento ajeno al movimiento, lo convirtió esta semana en una celebridad política. Los senadores morenistas lo aplaudieron, lo escucharon, le dieron el lugar que ningún funcionario del gabinete había recibido dentro del propio partido en el poder, y mientras eso ocurría, ahí estaba Adán Augusto López, cabizbajo, con el rostro derrotado, intentando dar su lugar a un hombre cuya secretaría produjo la investigación que lo tiene con 30 millones de pesos sin explicar en sus declaraciones patrimoniales. El mismo Adán Augusto que hace unas semanas entró a Palacio Nacional a darle órdenes a la presidenta. El mismo que llegó con un ultimátum de Palenque, hoy sentado en el Senado con cara de haber perdido una batalla que creía ganada. Y no estaba solo en esa derrota, porque también estaba Andy López Beltrán con el rostro desencajado. También estaba Gerardo Fernández Noroña siendo sacado a un lado, con sus viajes sin explicar y sus cuestionamientos acumulados. También estaba Cuauhtémoc Blanco jugando pádel en Dubái, mientras sus expedientes de corrupción aparecían en ABC News y Fox News. Todos ellos, los que se creían intocables, los reyes del huachicol, del cash y del tráfico de influencias, con la misma expresión, la expresión de quien empieza a entender que el juego cambió y que nadie les avisó a tiempo. Eso, señoras y señores, es un cambio de poder, no una declaración, no un discurso, un cambio de poder visible, fotografiado, documentado
que cualquiera que entienda cómo funciona la política mexicana puede leer con claridad, y AMLO lo vio, y AMLO lo entendió, y AMLO llamó, porque hay que ser muy claro sobre lo que significa esta llamada. No es la llamada de un expresidente que está monitoreando el trabajo del gobierno que dejó. Es la llamada de un hombre que siente que todo lo que construyó durante 6 años está siendo desmantelado pieza por pieza desde adentro. Que el escudo político que él mismo colocó en Palacio Nacional para proteger a su clan está fallando. Que la mujer que eligió porque creyó que sería la más leal, la más controlable, la que mejor entendería las reglas no escritas del pacto, está permitiendo que un hombre con 400 balas en la memoria se acerque cada vez más a los nombres que no deben tocarse, y le mandó el mensaje más claro que ha mandado desde que se fue a Palenque: o paras a tu muchachito, o vamos a tener un problema muy grave. Pero antes de entender la respuesta de Sheinbaum, hay que entender exactamente qué tan lejos llegó Harfuch para provocar esa llamada, porque no fue un solo movimiento, fue una acumulación de golpes, uno tras otro, cada uno más cercano al corazón de Palenque que el anterior. Primero fue la barredora, la investigación que reveló cómo Andy López Beltrán y su círculo de operadores controlaban una red de tráfico de influencias y negocios basados en contrataciones públicas que se extendía por toda la estructura del gobierno anterior. Esa investigación salió de la oficina de Harfuch. Eso no fue una coincidencia, fue una decisión. Después vino el caso de los Farías Laguna, los sobrinos del almirante Rafael Ojeda, criados bajo su protección, que usaron esa conexión familiar para montar una red de contrabando de combustible de 69 envíos y 150 millones de dólares. Y en el expediente de los Farías Laguna apareció un testigo protegido, Código Santo, que señaló directamente a Andy López Beltrán como el jefe de la operación. Eso también salió de la oficina de Harfuch. Después vinieron los 80 millones de Adán Augusto sin explicar en sus declaraciones patrimoniales, que también salieron de la misma oficina. Después vino la foto de Harfuch con el senador de Tamaulipas señalado en informes de inteligencia militar como parte de una red de huachicol. Una foto que no es casual, que es un mensaje que dice: sé exactamente quién eres y dónde estás, y tengo la información para probarlo. Cada uno de esos golpes fue deliberado, cada uno fue calculado, cada uno fue una pieza de una estrategia que en Palenque están leyendo con una claridad que los tiene desesperados. Harfuch no está improvisando, está construyendo un caso, está cerrando el cerco con una metodología que cualquier persona que entienda cómo funcionan las investigaciones de alto nivel puede reconocer, y AMLO lo reconoció, y por eso llamó. Pero aquí viene lo que hace que esta historia sea diferente a todo lo que ha pasado antes, porque esta vez el problema no está solo en México. Esta vez hay otro actor en el juego que no recibe llamadas de Palenque, que no tiene duendes en el Senado, ni en la Suprema Corte, ni en el gabinete, que no negocia con mecates ni con revocaciones de mandato, una corte federal en Texas, porque existe un proceso de gran jurado en una corte federal de Texas contra un entramado de huachicol que incluye prominentes políticos mexicanos. No es un rumor, no es una filtración periodística, es información ratificada por fuentes directas. Los fiscales ya le presentaron un paquete de pruebas a ese gran jurado, y ese gran jurado va a determinar si presentan o no presentan una acusación formal, y si esa acusación se presenta, si esos nombres aparecen en un documento judicial de una corte federal estadounidense, lo que viene no es un escándalo político, es el desmantelamiento de todo un sistema político criminal, porque una vez que puedes judicializar en Estados Unidos a un hombre de esos, empieza un proceso que no tiene vuelta atrás. Un proceso que no se puede parar con un amparo promovido por un abogado que dice que fue utilizado. Un proceso que no se puede neutralizar con una llamada desde Palenque. Y hay algo más que hace que la situación sea todavía más urgente. Algunos de los personajes involucrados en el entramado del huachicol ya están pidiendo asesoría legal. Ya saben que las pruebas existen. Ya saben que el gran jurado está revisando el caso.
y algunos de ellos están en negociaciones con los fiscales estadounidenses para poner sobre la mesa nombres más grandes a cambio de protección. Los fiscales no quieren a los intermediarios, quieren a los que están arriba, a los que daban las órdenes, a los que pusieron la protección política que permitió que 69 barcos descargaran $150 millones en combustible robado sin que nadie interviniera durante 6 años. Y esos nombres, señoras y señores, son los mismos nombres que AMLO le pidió a Sheinbaum que protegiera cuando la llamó esta semana. Ese es el verdadero tamaño del problema que enfrenta Palenque. No es Harfuch. Harfuch es el síntoma. El problema real es que el hilo que los fiscales de Texas están jalando viene desde muy arriba y lleva muy lejos. Y una vez que ese hilo se jala desde afuera, desde una jurisdicción donde los mecates de Palenque no llegan, no hay manera de saber dónde va a terminar. Y aquí hay algo que nadie está diciendo con suficiente claridad, porque este gran jurado en Texas no apareció de la nada. Apareció después de años de trabajo de inteligencia compartida entre México y Estados Unidos. Apareció porque los mismos operativos que Harfuch ha estado coordinando desde su secretaría han generado información que fluyó hacia las agencias estadounidenses. Apareció porque José Ramón López Beltrán fue captado por agencias de inteligencia norteamericanas reuniéndose en Pharr, Texas, con personajes vinculados al huachicol. Apareció porque la red es tan grande y tan ramificada que inevitablemente cruzó fronteras, y cuando una red criminal cruza fronteras hacia Estados Unidos, las reglas del juego cambian completamente. En México puedes tener duendes en la Suprema Corte. En México puedes tener jueces que concedan amparos sin firmas. En México puedes llamar a la presidenta y pedirle que frene a su secretario de seguridad. En Texas no puedes hacer nada de eso. En Texas hay un gran jurado que revisa pruebas con la frialdad de un proceso judicial que no conoce la política mexicana y al que le importa muy poco quién ganó las últimas elecciones. Pero mientras todo eso ocurre, mientras el gran jurado de Texas revisa las pruebas y mientras Harfuch sigue siendo recibido como un rockstar en el Senado y mientras Adán Augusto López camina cabizbajo por los pasillos de la Cámara Alta, hay una pregunta que nadie está respondiendo con claridad. ¿Qué le respondió Sheinbaum a AMLO cuando él la llamó? Porque hay dos Sheinbaum. Están conviviendo en el mismo cuerpo, en el mismo despacho, en la misma mañanera. La Sheinbaum cuyo discurso sigue siendo pro López Obrador, que lo defiende en público, que justifica sus decisiones, que actúa como la guardiana del legado. Y la Sheinbaum cuyos hechos van exactamente en la dirección contraria, que dio la luz verde para que Harfuch fuera por los barcos, que permitió que los expedientes de Adán Augusto salieran a la luz, que está dejando que el cerco se cierre aunque en público diga otra cosa. Esa dualidad, señoras y señores, es el juego político más peligroso que existe, porque funciona hasta que deja de funcionar. Funciona hasta que alguien desde afuera, desde Texas, desde Washington, desde una corte federal que no juega con los tiempos políticos mexicanos, jala el hilo demasiado fuerte y la distancia entre lo que Sheinbaum dice y lo que hace se hace tan grande que ya no puede sostenerse. Y ese momento, según las fuentes que están siguiendo el caso en Texas, puede llegar mucho más temprano de lo que nadie en Palacio Nacional está calculando. Porque el juego que está jugando Sheinbaum, el de cabeza fría con mano caliente, el de decirle a AMLO que va a frenar a Harfuch mientras Harfuch sigue avanzando, tiene una fecha de vencimiento, y esa fecha no la pone Palenque, no la pone el Senado, no la pone ninguno de los duendes que AMLO tiene colocados en las instituciones del Estado mexicano. La pone un gran jurado en Texas que no sabe quién es Adán Augusto López y al que le importa muy poco si la revocación de mandato se hace en el tercer o el cuarto año de gobierno. Y aquí es donde la historia regresa al punto donde todo comenzó, a la llamada, a AMLO, diciéndole a Sheinbaum que o para su muchachito o va a haber un problema muy grave. Esa frase, señoras y señores, tiene dos lecturas posibles. La primera es que AMLO todavía cree que tiene el poder suficiente para frenar lo que está pasando. La segunda, y es la más perturbadora, es que AMLO ya sabe que no puede frenarlo, que el tren ya salió de la estación, que el hilo ya se está jalando desde Texas,
y que lo único que le queda es intentar que Sheinbaum lo proteja el mayor tiempo posible antes de que todo llegue a donde tiene que llegar. En cualquiera de los dos casos, Sheinbaum está sola con la decisión más importante de su gobierno. No hay tiempo político que alcance. No hay juego de fondos y formas que sobreviva a una acusación formal en una corte federal estadounidense. No hay mecate que llegue hasta Texas. La pregunta que México necesita hacerse esta noche es simple. ¿Va a gobernar Claudia Sheinbaum o va a seguir administrando los tiempos de un hombre que la llama desde Palenque para decirle qué puede y qué no puede hacer? 8 meses. Ese es el plazo que ella misma se puso, pero el gran jurado de Texas no conoce ese plazo. Y cuando ese gran jurado tome su decisión, Sheinbaum va a tener que tomar la suya, sin tiempos políticos, sin juegos de forma, sin la posibilidad de seguir siendo las dos cosas al mismo tiempo. El expediente está abierto, en México y en Texas, y Mundo MX TV va a seguirlo paso a paso, sin filtros y sin miedo. Suscríbanse, activen la campana y déjenos su opinión en los comentarios. ¿Creen que Sheinbaum va a frenar a Harfuch como le pide AMLO o va a dejar que la justicia llegue hasta donde tiene que llegar aunque eso destruya a Palenque? Este debate, señoras y señores, es de todos. Nos vemos en la próxima entrega.